Salve María, estimados amigos de los Heraldos del Evangelio de México. Hoy día estamos con un tema muy interesante que es sobre la Semana Santa. Estamos entrando en un periodo de mucha gracia, mucha bendición, y para eso vamos a pedir la protección de la Santísima Virgen para que nos ayude para poder dar la mejor manera posible esta reunión, y quienes nos escuchen también que reciban gracias para poder poner en práctica todo lo que nos recomienda pues, la Santa Iglesia, ¿no? En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. No se olviden de compartir este video con otras personas que ustedes saben que les puede hacer un bien, y quien no lo haya hecho, de suscribirse al canal. Entonces, hay dos frases en las Sagradas Escrituras que nosotros sabemos que la Semana Santa empieza con el miércoles de ceniza, ¿no? Que nos acercamos y el sacerdote, depende de los países, hay dos frases que se utilizan, pero la idea es el arrepentimiento y la conversión. Que una dice: acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás. Que es lo que nosotros peleamos tanto en la vida y no nos llevamos nada de aquí. Muestra un poco la caducidad de la vida, que uno pelea, egoísmo y de todo, y después uno dice: ¿y qué es lo que uno se lleva? Hay veces que uno se lleva a la tumba la ropa que le ponen, nada más. No se lleva ni los carros, ni las casas, ni el prestigio, la honra, tanta cosa que hubo, que peleó aquí en la tierra y no se llevó nada. Entonces, nos recuerda así en el miércoles de ceniza, que uno se acuerde de eso, ¿no? Que nosotros sobre todo debemos atesorar tesoros en el cielo, no aquí en la tierra. Porque aquí en la tierra las cosas pasan, ¿no? Entonces, buscar eso. Buscar, en fin, agradar a Dios, para poder después nosotros ocupar un lugar que Dios nos tiene reservado desde toda la eternidad, ¿no? Para cada uno de nosotros. Y hay otra frase del Evangelio que está en San Marcos 1:15, que dice: convertíos y creed en el Evangelio. Que es lo que nos llama también el miércoles de ceniza. Se puede utilizar las dos frases, que nos llama a una verdadera conversión. Porque nosotros muchas veces vivimos de muchas ilusiones, queriendo engañar a los demás, pero a Dios no se lo engaña, ¿no? Hay hasta un libro que se llama Confesaos bien, que de una mujer que un día fue, dice, a un entierro de una persona conocida, amiga, y al volver en las calles, como que no estaban, los pasillos del cementerio no estaban bien delimitados en esa época, y sin querer pisó un lugar, una tumba que no tenía inscripciones, así parece que era muy ya antigua, y la persona pisó y se dio el suelo y fue cayendo como que varios pisos, ¿no? Porque acuérdense que los nichos colocaban en varios pisos, así, los más antiguos, abajo, así van subiendo varios, y la persona fue cayendo junto con ataúdes que iban cayendo con ella. Me parece la sensación, la situación difícil, ¿no? Y los huesos se mezclaban junto con la caída de ella. Y lo interesante aquí es una cosa que dice: yo a partir de ahora me voy a confesar para la muerte y no solo para la vida. Porque ella se había confesado siempre para quedar bien con los demás, yo me confieso, pero no es eso. Nos pide convertidos, y conversión significa una cuestión real, una cuestión muy profunda y sobre todo sincera, que podemos engañar a los hombres, al sacerdote, pero a Dios no. Entonces, esta es una temporada que, como se dice, es un tiempo favorable para la conversión, ¿no? Entonces aprovechemos esa gracia de la conversión que nos va tocando la puerta a cada uno de nosotros, y Dios derrama gracias superabundantes, sobre todo en esta época.
Entonces no desaprovechemos, ¿no? Y ahí, ¿qué es lo que nos pide? Son en el tiempo de estos 40 días o 6 semanas que vamos a llegar hasta de la Semana Santa. ¿Qué es lo que nos pide? Son 3 cosas: el ayuno, la oración y la limosna. Entonces es una cosa muy interesante. ¿Por qué esos 3 puntos? Dice, el ayuno, dice, nos ayuda a dominar los deseos materiales y las pasiones carnales para enfocarse en lo espiritual. Entonces, el verdadero ayuno es hacer la voluntad de Dios, hacer ese ayuno de las comidas y todo, pero no quedarse solo en eso, sino que nos ayuda para poder subir a las cosas celestiales. La oración, pues eso ya lo sabemos. Dice, es elevar el alma y el corazón a Dios, buscando una temporada de que poder rezar hasta más, pedirle a Dios gracias especiales y tenerlo como que el centro de nuestra vida es Dios, la oración, que es lo más principal que nosotros podemos hacer. ¿Por qué? Porque cuando seremos llamados cada uno de nosotros no lo sabemos, pero cuando Dios nos llame así, que nos encuentre con las manos todas llenas de buenas obras. Y la limosna nos fomenta, en fin, sabemos eso, las ayuda a los más necesitados, pero también un desprendimiento de los bienes materiales. Y nos ayuda para expiar los pecados, abriendo el corazón al prójimo y a los demás, ¿no? Entonces son esos 3 puntos que nos incentiva la Semana Santa, que es el ayuno, la oración y la limosna. Entonces el sacramental es la ceniza, el miércoles de ceniza la ceniza que vamos a recibir, es un sacramental en el cual la Iglesia intercede ante su divino esposo e implora por los que van a hacer penitencia y van a hacer la conversión. Nos va a dar una gracia abundante para llegar de esa manera a hacer un acto perfecto tanto en la confesión cuanto en las buenas obras y buenas disposiciones que nos proponemos hacer. Y hasta interesante es la oración que el sacerdote pide, así dice: fieles a las prácticas cuaresmales, las personas puedan llegar con el corazón limpio a la celebración del misterio pascual. Entonces es una oración que pide la Iglesia por cada uno de nosotros, para que nosotros podamos llegar a la resurrección del Señor. Y esta otra oración que nos dice, por medio de las prácticas cuaresmales, el perdón de los pecados para poder alcanzar la vida nueva. Entonces son gracias que se está pidiendo, la Iglesia está pidiendo por cada uno de nosotros, para cuando en el momento que nos presentemos delante de Dios, que nadie sabe, no sabemos ni el día ni la hora. Pero, como se dice, nadie se va antes de la víspera, pero que estemos preparados. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros vivimos aquí en la tierra, es una preparación para el cielo. Hay veces que uno se preocupa que voy a tener tal cargo, tales coches, tales prestigios. En fin, hay que trabajar, hay que estudiar. Normal, no digo que no hay que hacerlo eso, pero lo principal de la vida no es eso. La principal, en fin, de nuestra vida es una preparación, nuestra alma para el encuentro con el Señor. Y la ceniza, entonces, ¿por qué la ceniza? Entonces es una cosa muy interesante porque la ceniza muestra lo que es la fragilidad humana, ¿no? Porque acuérdate que polvo eres y en polvo te has de convertir. Dios nos creó de la nada y volveremos al polvo de nuevo, que es cuando nos moramos. Claro, después vamos a tener la resurrección de los muertos y cada uno va a tener su premio, su castigo, ¿no? Quien haya llevado una vida de acuerdo con las normas de Dios, los mandamientos, pues se irá al cielo. Y quien no, pues cada uno escoge el camino que quiere, pues otros se irán al infierno. Eso ya depende de cada uno de nosotros. Dios hace lo posible, lo imposible para salvarnos a cada uno de nosotros, pero a la larga quien decide cualquier cosa somos nosotros. Es como unos papás cuando le dan muy buena educación a los hijos, y al fin y al cabo quien quiere hacer buen uso de esa formación
son los hijos, ¿no? No es los papás. Y en el Antiguo Testamento nosotros vemos varias situaciones así, que dice que Daniel suplica a Dios clemencia para Israel en el destierro con ayuno, saco y ceniza. Esta es la forma de demostrar ese corazón que pedía clemencia a Dios, siempre lo hacía con la ceniza. Y Job se retracta y se arrepiente echado en polvo y ceniza, ¿no? Entonces otra parte de las Sagradas Escrituras. Y hay otro punto que Jonás, por orden de Dios, dice que la ciudad de Nínive va a ser destruida, porque la gente vivía en pecado, no se arrepentía. Y el rey tomó a pecho eso de ahí, y él dice, no, vamos a hacer penitencia todos, desde el rey hasta los animales. Todo el mundo va a hacer penitencia. Y eso le tocó el corazón a Dios. Y se arrepintió y no hubo castigo. Pero una cuenta ahí, dice, el rey Nínive, un pagano, sensibilizado con la predicación del profeta Jonás que anunciaba la destrucción de la ciudad, dice, ¿qué hizo él? Se sentó sobre cenizas. Entonces es muy bonito ver eso, la ceniza tiene ese lado de hacer penitencias, ¿no?, delante de Dios, reconocer que Dios es Dios, que entonces es como si ahí uno realmente ama a Dios sobre todas las cosas, reconoce que Él es Dios. Y en el Nuevo Testamento Dios increpa a dos ciudades, que es Corzaín y Betsaida, que eran ciudades muy incrédulas, no siguieron el comportamiento de lo que Dios quería. Y nuestro Señor, en fin, paternalmente dice, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, ¿no?, hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de sayal y ceniza. Entonces eso, pues de repente es para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros vemos cuántas gracias hemos recibido a lo largo de la vida y nosotros pues seguimos en la situación que estamos? Entonces es muy importante eso de que podamos, en fin, tener en esta Semana Santa una conversión genuina, natural, ¿no?, y sobre todo sincera. Entonces, ¿cómo nace el miércoles de ceniza? Una cosa muy interesante, cómo es instituida esa fiesta, digamos, para iniciar la Semana Santa. Nos retrocedemos un poco hacia la Edad Media y en esa época, como en cualquiera, digamos, siempre hubo el pecado. Y en esas ciudades de la Edad Media, ustedes saben que existía las ciudades fortificadas, porque cuando eran invadidas, pues todo el mundo entraba dentro de la ciudad para poder vivir, porque era invadido por hordas paganas, de todo. Y en ese momento, en ese pueblo, eran casitas, que hay veces que uno tocaba hay hasta ciudades medievales actuales, que uno como que se pasa la carne por una cuerda hasta el vecino, y así viceversa, ¿no? De tan cerquita todo era. Y en esas ciudades había personas que habían cometido crímenes. Se habían arrepentido, pero eran criminales. Otros habían blasfemado contra Dios y contra la iglesia. Y pues era una situación muy, muy desagradable. Y para el hombre medieval, ¿cómo eran considerados los pecadores? Son altamente censurables. Debemos mantenernos alejados de ellos, del hombre pecador, porque una persona recta no convive con el pecador. Y si necesita relacionarse con alguno de ellos, lo hace a distancia y con frialdad. Mientras no se arrepiente y haga penitencia, es un enemigo de Dios y por lo tanto del género humano. Esa es la concepción del hombre medieval respecto al pecado. Entonces imagínense si la persona amaba o no amaba a Dios. Porque en el fondo mis amigos son los que son amigos de Dios. Y hoy día hay veces que vemos lo contrario. Mis amigos son quienes me ayudan a mí. Pero está ofendiendo a Dios. No, eso no me interesa, porque quien interesa el centro del universo soy yo y no es Dios. Y eso pues, pedir la gracia de poder colocarlo nuevamente dentro de mi corazón a Dios, ¿no? Que hay veces que uno lo ha ido sacando y colocando otros valores en el lugar de Dios. Y el miércoles de ceniza, pues toda la gente iba, la gente buena,
iba a recibir la ceniza, a pedir perdón, y porque ahí está, todos tenemos que arrepentirnos de la falta. Cada uno dice que en las Sagradas Escrituras dice que el justo peca 7 veces al día. El que está en la gracia de Dios peca 7 veces. Imperfecciones. Imagínense el que es injusto. Entonces nosotros siempre tenemos cosas que pedir perdón a Dios. No es un pecado mortal, pero son imperfecciones, ¿no? Y cosa manchada pues no entra al cielo, ¿no? Entonces la gente iba gente de bien, medianamente, de todo iba. Y en ese lugar también era tal la influencia de la iglesia que la gente la gente seguía por el mal camino, no querían abandonar ese mal camino, pero sentían la necesidad de que estar por lo menos alguna cosa cerca de Dios. Y también esa gente iban a pedir las cenizas, ¿no? Algunos pecadores se denunciaban que habían hecho lo que no debían, otras personas que todo el mundo decía, esa persona es virtuosa, y la persona iba a pedir perdón porque había engañado a la gente, mostrando que era virtuoso y en realidad no lo era. Entonces la persona no quería engañar y se ha acusado de alguna falta, en fin, era un momento de que el pueblo entero, como que se dice, borrón y cuenta nueva, caminando. Y para hablar solamente en ese sentido, hay una historia muy bonita que lo convierte a San Bruno. ¿Usted sabe cómo se convirtió en San Bruno? Que él fundó después una congregación. Había un profesor que lo tenían estamos hablando del año 1082 de la era cristiana, un profesor llamado Raimundo. Era un profesor de la Universidad de París y parecería que era una persona buena, lo que sea, pero en realidad no lo era. Y un día él murió. Y San Bruno estaba en la iglesia, ¿no? Y ahí uno siempre, ustedes saben que hay oraciones que la iglesia, en esa época se cantaba, ¿no? Quien confía en Dios no morirá para siempre. Iban cantando oraciones los monjes, y como era una persona renombrada, estaban todos los profesores de la Universidad de París, cuántas autoridades, etc. Y ahí estaba San Bruno asistiendo. Y de repente el sacerdote hace una oración, y el cadáver de repente que está dentro de la iglesia, él dice, por el justo juicio de Dios he sido acusado. La ceremonia para. ¿Qué habrá pasado con él? Después nuevamente retoma la ceremonia, las oraciones, tal. Y cuando llegan a cierto punto, el cadáver dice, por el justo juicio de Dios he sido juzgado. Pero hasta ahí no se sabía nada porque dijo 2 frases. Primero, he sido acusado. ¿Acusado de qué? Delante de Dios, claro. Y he sido juzgado. Entonces ahí no se sabía si se había ido al cielo o se había ido al infierno, no se sabía. Y la oración, los monjes se reúnen, continuamos rezando, sí. Entonces nuevamente rezan por 3.ª vez. Y cuando llegan a cierta parte de la oración dice, por el justo juicio de Dios, Dios no fue injusto, por el justo juicio de Dios he sido condenado. Y él se levantó el cadáver y dice, he sido condenado, y nuevamente cayó. Y ahí personas que decían, uy, esa persona que teóricamente era una persona buena, demostró que no era buena, vivía en pecado, vaya a saber, ¿no? Y él murió en pecado mortal. Y ahí se condenó. Y esa situación, lo que vio San Bruno, lo decidió convertirse. ¿Por qué? Porque vio que las cosas de la tierra son pasajeras. No vale nada, todo pasa, ¿no? Entonces, ahora nosotros, hermanos, por eso vemos que Cuaresma es tiempo favorable para la conversión. Aprovechemos la gracia, ¿no? Entonces, si uno tiene, por ejemplo, una desgracia de pecar, muy sencillo. ¿Qué es lo que dice nuestro Señor? Venid, hijos, habéis pecado, pero acercaos al lugar de donde os viene el perdón, confesaos y arrepentidos. Entonces, es el lugar.
porque quien confiesa no es el sacerdote, es nuestro Señor Jesucristo por la laringe de Él, porque el Padre no puede perdonar un pecado, quien perdona es Dios. Entonces cuando el Padre dice, yo te perdono de todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Dios lo está perdonando. Y si uno ha tenido desgracia de caer en pecado, pues arrepiéntase, confiésese, no deje para qué van a decir de mí. No interesa qué van a decir de mí, sino simplemente qué es lo que yo voy a hacer a partir de ahora. Tomar una determinación, ¿no? Y entonces es muy, muy bonito porque Dios es un juez bueno, clemente, compasivo, pero también es justo. Entonces nosotros no abusemos de eso. Dios nos da, por ejemplo, nosotros leemos en el Salmo 50 el miserere y decimos, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Entonces borra todo lo que haya malo en mí, todo lo que yo he hecho de malo, desde que uno se arrepienta, Dios lo perdona. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo, por tu clemencia, sácame de la angustia. Por tu fidelidad dispersa a mis enemigos, destruye a todos mis agresores. Tú, el Dios leal, me librarás. Tenemos que tener esa confianza de que Él nos va a ayudar. Y ahora en Semana Santa es un momento muy bonito para retomar todo lo que, si hemos hecho cosas malas en el pasado, vale, ya quedó para atrás. A partir de ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Y eso es lo que lo ha hecho santo a muchas personas. No es que fue santo desde que nació o que nace con una aureola, no. Los santos han pasado por dificultades, pero desde que yo pida perdón, Dios me perdona y retomo de nuevo. Recupero todo lo que había perdido en mi vida pasada. Entonces recordémonos con esto, recuerda, hombre, que polvo eres y al polvo volverás. Tener eso presente, que la gloria, las cosas pasajeras de esta tierra se van. Y podemos terminar con una bonita oración. Oh Señor mío, que cómo odias mis pecados. Yo te suplico, dame una centella de tu odio sagrado en relación con ellos. Pero enseguida debemos pedir su misericordia. Sin ella, ¿quién podrá subsistir? Entonces ahí pedimos que la Santísima Virgen también nos ayude, que interceda ante su Divino Hijo, para que aprovechemos esta Semana Santa y sea una época de conversión sincera. No se olviden de suscribirse al canal, quien no lo ha hecho, compartir este video con otras personas, darle like y dejar sus comentarios. Salve María.